Era una mañana como cualquier día de invierno de 1960. Una de esas mañanas gélidas que tantas veces hemos vivido todos y que inevitablemente hemos de soportar como soportamos el transcurso del tiempo. El pequeño hospital de Alcázar de San Juan no daba abasto. Ese mes de enero habían nacido más de 100 niños en el pueblo, y la ínfima planta de pediatría se encontraba abarrotada de retoños gritando con ganas de abrirse paso en el mundo a base de chillidos. Lucía era la número 102 en el conteo de pequeños recién nacidos en la población, pero ella chillaba poco. Según los médicos del centro, era la más guapa y la menos problemática de toda la planta. Como premonición en su vida no estaba mal, pero más adelante resultaría infinitamente más rebelde de lo que los primeros meses de su existencia predecían. Ella sería una de las personas más contestatarias de la pequeña población manchega. Lucía era hija única. Luego vendría otra hermana, pero los primeros años de su vida estuvo sola. Sus padres, Marcial, un profesor de primaria, y su madre, Lucía, también profesora del mismo colegio, pertenecían a esa incipiente clase media que comenzaba a existir en España a comienzos de los 60 y que soñaba con dar a sus hijos las cosas que ellos no pudieron tener y que quizás con el tiempo lograrían dar a sus descendientes. De este modo, Lucía comenzó a estudiar en el colegio de sus padres con resultados buenos. Se trataba de una niña estudiosa que no ponía pegas a la hora de hacer las tareas y que, según el criterio de sus padres, profesores, llegaría lejos. Es una niña muy buena y además posee una gran inteligencia, decía Marcial orgulloso de ella. En cuanto a su madre, también estaba contenta con la colaboración en la casa de su primogénita. Siempre ayudaba en las labores domésticas y ello era un buen añadido al cariño de su madre con su hija. Era lo que por aquel entonces se denominaba una niña modélica. A los 14 años acabó la EGB con unas notas extraordinarias y sus padres decidieron que aquella jovencita debía seguir sus estudios en el Instituto de Bachillerato recién estrenado en la población. Así pues, Lucía comenzó el bachillerato con ímpetu. Estudiaba mucho, pero también pensaba mucho. Por las noches, cuando todos dormían, ella soñaba despierta con viajes por el mundo en los que conocía personas interesantes y vivía situaciones desconocidas para ella. En principio, aquella portentosa imaginación no le impedía sacar la vida adelante con soltura y, naturalmente, con el reconocimiento de todos. Sin embargo, todo comenzó a torcerse cuando empezó segundo de BUP. Era una joven tímida y ese hecho le producía mucho malestar consigo misma. No soportaba tener que reprimir todo el mundo interior del que disponía debido a su tremenda timidez. Leía con avidez y esto la reconfortaba muchísimo, pero deseaba con toda su fuerza ser más abierta, tener la facilidad que otras amigas tenían para relacionarse con el resto de los compañeros, pero no lo conseguía. A sus 16 años ya comenzaba a sentir un cierto interés por los chicos, aunque todavía pensaba que los hombres eran unos extraños, unos brutos y unos incompetentes. Eso obviamente cambiaría con el tiempo, pero de momento no le interesaba en absoluto. Acabó el bachillerato con unas buenas notas y sus padres, conscientes de la joya de hija que tenían, tomaron la decisión de seguir incentivando su afán por aprender para seguir los pasos de ellos. ¿Cómo no estudiar magisterio una niña tan estudiosa y buena persona como era ella, claro? ¿Cómo no esforzarse para que ella fuese profesora como ellos? Lucía seguiría la tradición familiar sin duda alguna. Sería la envidia de toda la familia y de todas las familias que seguían acontecimientos y evoluciones de aquella pequeña manchega. Todo iba sobre ruedas. Todo menos el interior de su cabeza. Ella seguía alimentando aquel mundo personal que lograba mantenerla viva y pendiente de los sucesos que ocurrían en el devenir de todos los españoles, como la instauración de aquella joven democracia que ella despuntaba, la proliferación de actividades culturales y que no podían haberse desarrollado en tiempos de dictadura, las nuevas formas de interpretación de los hechos por parte de la sociedad española y tantas circunstancias que llegaban de más allá de los Pirineos
que anunciaban una Lucía que quisiese despertar del letargo en el que tantos años había estado. Llegó la etapa universitaria. Sus padres la matricularon, como no podía ser de otro modo, en la Facultad de Magisterio en Ciudad Real. Allí habían estudiado ellos y allí se terminaría de formar aquella aplicada muchacha que tantas alegrías había dado a sus padres, para luego, pasados unos años, comenzar a trabajar como maestra en algún colegio de primaria de la provincia. Pero las cosas, como en tantas ocasiones ocurren en esta vida, se torcieron. La vida universitaria se abría a los ojos de Lucía con una intensidad vibrante. Nada era igual al pasado. Ya no vivía en su casa del pueblo, ahora estaba instalada en un piso compartido por varias chicas y ya no debía atender las órdenes directas de sus progenitores. Ahora era ella quien decidía cuándo tenía que comer, dormir, estudiar, salir o entrar. En aquel 1978, los cambios se sucedían a velocidad de vértigo en cualquier ciudad española, por pequeña que fuese. Para un joven de la época, las vivencias del momento eran la celeridad en mayúsculas, y cualquier chaval, retraído o no, tenía un incipiente grupo musical, escribía en alguna revista local o dibujaba cómics en algún sitio. Las cosas estaban cambiando a pasos agigantados. Esos primeros días de clase fueron para ella algo indescriptible. Lucía comenzó a conocer gente que tenía otra perspectiva sobre todo. Jóvenes sindicalistas con ínfulas marxistas, chavales deslumbrados por los grupos ingleses que escuchaban en Radio 3 de Radio Nacional de España, o gente que deambulaba por ahí sin hacer nada, pero que quería más y mejor. Todo esto descolocó la mente de Lucía. Ahora se encontraba con una realidad antagónicamente distinta a la conocida en el pueblo. Ella llevaba muchos años soñando con todo aquello. La realidad que la rodeaba era tan distinta a todo lo anterior que era difícil de asimilar. Ahora, como mujer de su tiempo, quería disfrutar de lo que no pudo en su adolescencia. Seguía siendo tan tímida como antes, pero lograría superarlo. Continuaba labrándose una buena educación y esto le granjeaba el reconocimiento de sus padres y la tranquilidad de que todos los meses tendría la manutención suficiente para seguir estudiando y viviendo con sosiego. Y también sabía que si todo iba de ese modo, le esperaba una vida plena, pensaba. Uno de esos días en los que el otoño asomaba por la ventana de la clase de didáctica general, de primero de carrera, apareció interrumpiendo la explicación del catedrático un tal Tomás. Al parecer venía de Granada, era su primer día de clase. Buscó sitio para ubicar su mochila y como no vio otro lugar más cercano, se sentó junto a Lucía. Ese fue el comienzo de la amistad entre ambos. Desde ese instante no se separaron. Coincidían en casi todo. Ambos tenían 18 años, los dos gustaban de la música, del arte en general, les gustaba la lectura y eran buenos estudiantes. Todo parecía perfecto, pero la efusividad de la edad, unida a las inquietudes peligrosas, les llevó por terrenos pantanosos. A esto contribuyó el hecho de que tanto Lucía como Tomás eran tímidos y reservados, pero unidos en su vergüenza ya era otra cosa. Poco a poco, como si de un proyecto común se tratase, fueron subiendo peldaños en el campo de las relaciones sociales. Si tiempo atrás se retraían a la hora de realizar cualquier actividad, ahora avanzaban sin temor. Uno ayudaba y complementaba al otro en su retraimiento, y lograba que comenzasen a ser algo parecido a personajes importantes y admirados dentro de la facultad. Si en otros momentos se volcaban en su mundo personal para lograr expandir su creatividad a través de los sueños, ahora los sueños habían pasado al mundo real. Eran los primeros en apuntarse a las manifestaciones políticas o sociales. Si otrora se quedaban en casa estudiando, ahora no entraban en sus respectivos pisos compartidos a no ser que hubiese exámenes próximos. Todo era fruto de una llama que alimentaba día a día y que les permitía sentirse vitales, indispensables y valiosos. Llegó el sexo. Tanto uno como otro carecían de antecedentes carnales. Hasta la más mínima caricia les resultaba excitante. El despertar a la sexualidad era algo fantástico, algo aún por descubrir y que les hacía sentirse adultos. En principio, todo fue de lo más inocente,
pero cuando por instinto natural pasaron a mayores, nada ni nadie les puso trabas. Pasaban los días en la habitación de Tomás dando rienda suelta a su instinto sin medida. No dejaban de preparar sus clases, pero paulatinamente se iban apartando de la facultad para adentrarse en el mundo del sexo, la música y, por qué no decirlo, también en el de las drogas. En aquellos días el hachís, las pastillas y todo lo que tuviese que ver con drogarse era la norma. De este modo, los porros y el alcohol pasaron a formar parte de su cotidianidad. Este hecho mermaba su capacidad de estudio, aunque ambos perseveraban y los resultados académicos no eran demasiado malos. En honor a la verdad, las calificaciones de Lucía ya no eran las del bachillerato, pero aún mantenía el tipo sin suspender asignaturas. De todos modos, su evolución fue a peor. A medida que su amor por la vida nocturna y las drogas crecía, se reducía su ímpetu por los estudios. Tomás ya comenzaba a suspender y eso a Lucía la verdad no le gustaba, pero ella consideraba que esos datos nunca llegarían a tocarle a ella. Siempre había sido una gran alumna y eso no cambiaría, se decía a sí misma. Pasó un año académico en el que todo fue más o menos bien, pero al comienzo del segundo curso de la carrera, los resultados comenzaron a torcerse. Las salidas nocturnas y diurnas fueron en aumento y aunque ella trataba de no alejarse demasiado de la formación, los acontecimientos la superaban. Cada vez era más difícil estudiar después de una noche de juerga. La resaca y los efluvios propios de la fiesta pasaban factura. Sin embargo, la fuerza de voluntad de Lucía podía más que la depravación. Aún aprobaba con cierta soltura. Se había decantado por las letras en detrimento de las ciencias, y la educación a los niños como futuro no le disgustaba. Por entonces, pensaba que ser responsable de enseñar a esos pequeños como futuros ciudadanos de un mundo más libre y mejor preparado no le repelía para nada. Siguió estudiando con fruición, y cuando empezó tercero, el último año de carrera, ya saboreaba la posibilidad de impartir clases en esos colegios que tanto deseaban sus padres. Para ella sería un gran alivio poder empezar a ganar un sueldo, y no digamos para sus padres. Su novio también había mejorado algo en su expediente académico. Daba la impresión de que las cosas se iban depurando algo. Pero un mediodía de primavera, casi al comienzo de las clases de tercero, Lucía comenzó a sentirse mal. Pensó en la copiosa cena de la noche anterior o en el hecho de que hacía unos días que no le venía la regla. Salió repentinamente de la clase para dirigirse a los lavabos, donde vomitó compulsivamente. Ella nunca vomitaba en sus juergas nocturnas, era extraño, caviló. Desde aquel acontecimiento, los días de Lucía pasaron acompañados de la preocupación. Seguía encontrándose mal. Los vómitos, ciertos mareos y sobre todo la regla no venía. La alarma se encendió en su cabeza cuando pasaron 10 días sin aparecer el tan deseado sangrado. Se lo comentó a Tomás y este, tan nervioso como ella, le comentó que todo sería un desarreglo hormonal o algún desajuste orgánico, no debían preocuparse. Pero 2 días después y tras reflexionar sobre el hecho, ella decidió hacerse un test de embarazo. Fue a la farmacia más cercana, compró el test y se marchó a casa. Esa misma noche no vio a Tomás ni vio a nadie. Necesitaba estar lo más tranquila posible para hacerse la crucial prueba. Si salía positivo no sabía qué haría, pero pensó en auténticas barbaridades. Aguantar el embarazo escondida en algún lugar y después dejarlo en la puerta de cualquier casa, ir a Londres a abortar, ya que algunas amigas suyas lo habían hecho ya, e incluso el suicidio. No podía permitir que su vida se fuese a la mierda por aquello. Además, sabía con claridad que Tomás no aceptaría esa situación. Y también sabía que él no estaba preparado para convertirse de la noche a la mañana en papá. Efectivamente, estaba en lo cierto. La prueba dio positivo. Y cuando terminó de hacerla, pasó una semana en un estado parecido a la hipnosis. Se encerró en su cuarto para dilucidar qué ocurriría a partir de ese momento. No habló con Tomás, ni llamó a sus padres, ni fue a clase, ni tan siquiera salió a la calle para comprar lo mínimo para sobrevivir. Quería morirse. Quería dormirse para despertar junto a alguien que le dijese: «Despierta, has tenido una terrible pesadilla». Pero no fue así.
Cuando pasó esa semana vino la siguiente, y después la siguiente, y ya nada pudo evitar eludir la realidad. El último día del mes de abril de 1981, pasados los acontecimientos del 23F, mantuvo una conversación con Tomás que decidiría el futuro de Lucía para el resto de su vida. Ambos discutieron acaloradamente sobre el asunto y después de los gritos y el enfurecido ambiente reinante, su novio se marchó del apartamento de ella dando un sonoro portazo. Fue la última vez que vio a aquel chico. Ahora Lucía estaba sola. Ni sus padres ni nadie sabían nada del asunto. Todo era soledad, desasosiego y oscuridad. En Alcázar de San Juan todo transcurría como de costumbre. Las cañas del mediodía, el cine matinal de los domingos, las partidas de los mayores en el casino y una suerte de actividades propias del pueblo que mantenían una especie de letargo. La noticia del embarazo de Lucía cayó en su familia como un gran jarro de agua helada sobre sus cabezas. A partir de aquel instante, la realidad de aquella ejemplar estudiante se rompía en mil y un pedazos. La sombra de la madre soltera se cernía sobre Lucía como si de una enorme águila negra se tratase. Por entonces, en el pueblo, a aquella pobre muchacha se las estigmatizaba como a los apestados en la Edad Media. Pero su familia no podía permitir de ningún modo que se abortase. La madre tomó las riendas del asunto para decidir hacerse cargo de la nieta como si fuera ella misma la parturienta. Mientras, a Lucía se la escondería de la rancia sociedad alcazareña como se pudiese. Trataron de imbuir en su trastocada cabeza que lo que había ocurrido era solo un tropiezo en su vida y que todo se arreglaría con una buena dosis de paciencia y un poco de tranquilidad. Lucía intentaba no pensar, o pensar lo menos posible. Sabía que aún carecía de la suficiente madurez como para interpretar aquellos hechos, pero también sabía que debía equivocarse lo menos posible, porque cualquier paso en falso podría significar el caos. Como consecuencia de su embarazo, comenzó a hacer algo que nunca había hecho con demasiada frecuencia. Comenzó a beber sin medida, casi desaforadamente. Y lo peor de todo era que su compulsión obedecía a aquella preñez. Todo era tan terrible, pensaba. Durante estos 9 meses, una suerte de pensamientos contrapuestos pasaron por su cabeza como si el mundo de las ideas se hubiese vuelto absolutamente loco. Por un lado, reflexionaba sobre el asunto y llegaba a la conclusión de que aquel hijo serviría para incentivar su existencia, pero por otro, consideraba que el niño o la niña solo servirían para derrumbarlo todo. A partir de aquellos días comenzó a instaurarse en su cabeza una especie de animadversión sobre todo aquello que fuese beneficioso para su salud. Las botellas de whisky aparecían debajo de la cama cada vez que su madre hacía limpieza, y su camello de confianza del pueblo se había convertido en imprescindible en su devenir diario. Si durante su estancia en la facultad salía a menudo, ahora, pasado el tiempo, salía mucho más. Mientras el embarazo no se notaba, todo parecía como antes. Había recuperado a los viejos amigos del pueblo y las juergas eran constantes y sin medida. Lucía trataba de sustituir sus problemas con abundantes dosis de alcohol y drogas. Las borracheras eran constantes y las resacas también lo eran. Su padre sabía que aquel comportamiento no era el más adecuado para su periodo de gestación, pero no podían hacer nada. Ella había entrado en un bucle de autodestrucción del que ni sabía ni quería salir. Pasaron los meses y su morfología comenzó a cambiar naturalmente. Comenzó a engordar debido al embarazo y cuando su aspecto fue el de una embarazada de avanzado estado de gestación, decidió encerrarse en casa hasta que se produjese el parto. Así fue. Una noche de sofocante calor, cumplidos ya los 9 meses, Lucía parió a su hija. La llamó Esperanza. Obviamente la llamó así, con el objeto de instaurar en sí misma la fuerza que necesitaba y que no sabía cómo conseguir. La niña resultó ser una persona sana y rolliza que daba alegría tras alegría a los abuelos. Pero nada hacía salir a Lucía del ostracismo en el que se encontraba. Una vez solucionado el problema del parto, la joven sacó a pasear a la versión más rocambolesca de su persona. A todo el mundo le parecía especialmente triste que Lucía fuese la primera en llegar a los bares y la última en irse.
no por el hecho de ser la más juerguista, sino por el estado en que acababa casi todos los días. En cuanto a su vida interior, estaba completamente vacía. No tenía novio y a partir de entonces comenzó una especie de búsqueda desesperada por encontrar un hombre que la quisiese con la mochila que llevaba a su cargo. Sin embargo, cuando la mala suerte se mete en tus huesos, tarda en salir. Cada vez iba de mal en peor. Sus amantes del pueblo solo pretendían acostarse con la chica educada en la capital de la provincia como si de un trofeo se tratase. Una sucesión de impresentables que consiguieron hundir aún más en la mierda a la joven Lucía. Su periplo alcazareño pasó sin pena ni gloria. En la pequeña ciudad estuvo 10 años que fueron un cúmulo de despropósitos que solo consiguieron acrecentar sus ganas de salir de la ciudad al precio que fuese. Con sus recién cumplidos 30 años decidió largarse donde fuese. El caso era salir de allí. De este modo, sin pensarlo demasiado, al finalizar la primavera hizo su pequeña mochila y el poco dinero del que podía disponer y se largó. El primer sitio donde obtuvo cobijo fue Alicante. Allí, refugiada en casa de una amiga de la facultad, estuvo un mes hasta que sus moradores no aguantaron más sus madrugadas de borrachera y su falta de la más mínima norma de convivencia. Por otro lado, a ella le daba todo igual. Se había introducido en una vorágine en la que lo mismo le daba ser expulsada de una casa que dormir en la calle. Su autodestrucción estaba en pleno apogeo. Una vez más tuvo que dejar el sitio donde se encontraba para buscar otra ubicación y a otras personas que le aguantasen con resignación. Se marchó a Madrid. Ella sabía que en Lavapiés se encontraba la mayor comunidad de extranjeros de toda la ciudad y además sabía que los precios de un cuchitril compartido en esa zona podría asumirlos. Solo tuvo que compartir unos litros de cerveza con algunos subsaharianos de la primera plaza que encontró para comenzar a hacer relaciones humanas. La primera noche la pasó en la casa de Mohamed, un marroquí que a su vez compartía con otros 9 miembros, pero al comprobar que como requisito principal para quedarse debía follar con todos ellos, dejó el piso al día siguiente. Se encontraba en la calle, tirada y sin saber dónde ir. Pero la suerte llamó a su puerta. Era una chica muy atractiva y estuviese donde estuviese, siempre tenía candidatos para acercarse a ella con el objeto de ligar. Mientras tomaba una cerveza en las inmediaciones de la Plaza Mayor, se sentó junto a ella un chico ruso que se presentó como Boris. En un par de horas ya tenía nueva casa. El tal Boris vivía en un piso céntrico de la Plaza de España y aunque nuevamente tuvo que pasar por la cama, no le importó demasiado. El chico le gustaba y de todos modos seguía sin un sitio fijo donde instalarse. Aquel individuo vivía muy por encima de las posibilidades de un chaval de su edad, unos 25 años. Eso a Lucía le importaba un carajo. Lo único que a ella le preocupaba era que Boris le diese dinero para drogas y alcohol. Lo demás era indiferente. Pero cuando una madrugada llegó al piso y vio a él y a sus compañeros con algunas armas de fuego encima de la mesa del salón, comenzó a pensar dónde diablos se había metido. En realidad, a ella no le habían propuesto mezclarse en ningún negocio ilícito. Solo debía preocuparse de poner su coño a disposición de Boris y nada más. Pero cuando sus amigos y él mismo dejaron de ocultarle sus métodos de trabajo, pensó que el siguiente paso sería dejar de ser la amante del ruso para pasar a ser una colaboradora en alguno de sus sucios negocios, y eso no le apetecía en absoluto. Así pues, una mañana en la que se encontraba sola en casa, cogió sus 4 trastos y se marchó una vez más. Ese año había mucho revuelo con las condenadas Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Era el año 1992. Llevaba mucho tiempo sin hablar con sus padres y sus familiares, y su autodestrucción continuaba sin preocupación alguna. Se consideraba invulnerable ante cualquier adversidad. Era joven, fuerte y atractiva. Eso bastaba para conseguir lo que le diera la gana en la vida. Llegó a la estación de Santa Justa en Sevilla y pasadas las 6 de la tarde ya había conseguido instalarse con un grupo de gitanas que vendían hierbas aromáticas a los turistas.
Ellas la acogieron en el barrio de las 3000 viviendas en la casa de uno de los hermanos solteros de una de las vendedoras. Naturalmente, una vez más, tuvo que poner a su sexo a disposición de aquel gitano vendedor de otros materiales que no eran precisamente albahaca. Lucía pensaba que el muchacho vendía hachís, pero cuando, pasados unos días, observó cómo llevaban a la casa a gran cantidad de personas a comprar e inyectarse en el salón, comenzó a plantearse nuevamente la huida. Pero acababa de llegar a Sevilla y la ciudad realmente le gustaba. El bullicio creado a raíz de la Expo lograba que aquello le resultase muy interesante. Por lo tanto, aguantó en el piso como pudo. Al principio todo aquello le parecía un grave exceso, pero un día probó la heroína fumada. Pensó que jamás se introduciría una aguja en sus venas, aunque un cigarrillo que otro de aquel mejunje, mezcla de heroína y anfetamina, no era demasiado peligroso. Ellos lo llamaban rebujito, recordando la bebida que se toma en la feria de Sevilla, mitad gaseosa y mitad fino. Sin embargo, al final, Lucía se enganchó de tal modo a la heroína que después de 2 meses ya se observaban con nitidez las señales producidas por la droga en sus venas. El 10 de agosto de 1992 fue el último día en la existencia de Lucía. Desde primeras horas de la mañana se había dedicado a fumar chinos y beber leche. Era lo único que había consumido hasta las 10 de la noche, pero a esa hora, sentada en el roído sillón del salón y rodeada de todos aquellos extraños que hacían la misma operación que ella, acabó su vida. El chute estaba excesivamente cargado. Cuando el gitano observó el episodio, enrolló una vieja alfombra al cuerpo sin vida de Lucía y, teniendo cuidado de no ser visto por ningún extraño, lo depositó en la calle paralela a la suya. Allí acabó su vida. La vida de aquel juguete roto entre 2 contenedores de basura quemados. Aunque en realidad esos depósitos tenían mucho en común con su existencia. Ella ya llevaba demasiados años abrasada y quemada sin solución alguna. La basura en los contenedores y la puta vida de Lucía tirada entre la mierda.